Una mujer en la que yo, Park Wo-chan, he puesto mis ojos. Y todavía quieres huir. Ninguna mujer puede escapar de mis manos. Suite presidencial. Ayúdenme. Deja de correr, maldita. Cuanto más corres, más me excito. Si te atreves a tocarme, no dejaré que esto quede así. Me amenazas. Park Wo-chan, discípulo del rey de Jiangnan. Nadie puede amenazar al gran conglomerado An. Después de todo, esta es la gran CIA. Niñata. ¿Acaso la Gran CIA no es una tierra de etiqueta? Soy tu invitado más distinguido. Ven aquí y Heisal compañía a nuestro invitado. Desde cuando la basura extranjera llega a ser un invitado distinguido en la Gran CIA. Dentro de las fronteras de la Gran CIA, no hay lugar para que los brutos extranjeros ladren. ¿Qué has dicho? Me siento muy mareada. Llévala a mi habitación, rápido. ¿Qué? Mocoso, ¿quién demonios eres? El pueblo de la Gran CIA no es para que forasteros extranjeros como tú se entrometan. Dentro de las fronteras de la Gran CIA, los brutos extranjeros se comportan. ¿Te atreves a ofenderme? No solo soy el heredero del gran conglomerado An. Soy discípulo del rey de Jiangnan. Lei Peng, Presuntuoso. El príncipe es el líder de la organización número 1 del mundo. El jefe de Jiangnan, consagrado por la mansión del maestro celestial. De la Gran CIA, el rey de Jiangnan. ¿Te atreves a dirigirte a él por su nombre? Contactaré al príncipe ahora mismo. Solo espera que llegue y verás cómo mueres. no es necesario, yo resolveré esto por ti. Por orden del Supremo, el origen de toda vitalidad. Cuando la moneda de cobre caiga, el mundo se someterá. Lei Peng, ¿por qué no vienes aquí y me ves? ¿Crees que puedes invocar al príncipe con una moneda de cobre rota? Eres realmente adorablemente estúpido. Rómpanle las piernas. La deuda del maestro celestial en la puerta mística. ¿Quién en el mundo se atrevería a desobedecer? El rey de Jiangnan. Lei Peng. Ha llegado. Lei Peng ha llegado. El príncipe, ¿por qué ha venido? Apártense. El rey de Jiangnan, Lei Peng. El verdugo de la mansión del maestro celestial, Liu Jingche. Presento mis respetos al maestro celestial. Presento mis respetos al maestro celestial. Maestro celestial. Lei Peng, ¿es este tu distinguido discípulo? Pretende ser un invitado distinguido de la Gran CIA y quiere insultar a la gente de mi herencia de la Gran CIA. Su subordinado es culpable. Alguien. Arrástrenlo fuera. Rómpanle ambas piernas. Y desvánenlo de Jiangnan. El príncipe, por favor, perdóneme. Perdóneme. Perdóneme, príncipe. Príncipe, por favor, perdóneme. Su subordinado no ha gobernado con firmeza. Y pido su castigo, mi señor. Dejaremos que pase esta vez. Si hay una próxima vez, serás borrado de Jiangnan. Gracias por su gracia, mi señor. Levántate. ¿Cómo va el asunto de construir impulso para la familia Song? Informándole a usted, mi señor, el emperador del Gran Xia sabe que busca fortalecer a la familia Song. Se le otorgó un título especial al hermano menor de su esposa, el joven maestro de la familia Song, Song Feng, como duque del Gran Xia, para honrar el nombre de la familia Song. El emperador es muy amable. Mi señor, he enviado invitaciones a las familias más prestigiosas de la región de Jiangnan, bajo la apariencia de una tierna invitación para mañana por la noche. Organizaremos el banquete de oro negro. Para entonces, mi señor, anunciaré que su esposa, la señorita Song Tingting, se convertirá en socia estratégica del grupo Oro Negro. Solo que, ¿Justo qué? el mundo exterior desconoce que el ascenso de la familia Song se debe a su apoyo. Esto ha llevado a que los rumores de que usted es un parásito se propaguen rápidamente. Temo que esto pueda ser perjudicial para usted, mi señor. Hace 3 años. Fui salvado una vez por Song Tianfen. Perdió la vida en el proceso. Honré su último deseo. Y me casé con Tingting. La familia Song estaba en su punto más bajo. Para evitar poner cualquier presión sobre Tingting, los he estado asistiendo desde las sombras, ahora que la familia Song está en ascenso. Y Tingting ha logrado el éxito. Es hora de revelarle mi verdadera identidad. He decidido confesárselo todo mañana. Su consideración es tan profunda como siempre. Usted está dispuesto a soportar tal indignidad, solo para evitar herir los sentimientos de la señorita Song, por haber ganado su favor. Verdaderamente, la señorita Song es la mujer más afortunada que existe. Mi señor, esta es la invitación exclusiva para la familia Song. Por favor, guárdela bien.
Ella ha perdido el conocimiento. Asegúrate de que esté bien atendida. Sí. Los cielos son vastos y siempre cambiantes. Mi Dao florecerá día a día. Adiós, Maestro Celestial. Hola. Changlu, ¿dónde demonios te has metido? Vuelve aquí en 10 minutos. Y divórciate de mi... Recuerda tu elección de hoy. Espero que no te arrepientas más tarde. No te preocupes. Nunca me arrepentiré. Hay 2 millones en esta tarjeta. Tómala. No lo necesito. Mi señor, la señorita Son ha despreciado su bondad. Debo cancelar el banquete de oro negro. No hace falta. Considéralo la última vez que la ayudo. Sir. El banquete de oro negro. Tintin, estás aquí. Gracias, joven maestro Chou, por invitarnos aquí. El banquete de oro negro no está abierto para cualquiera. Este es el banquete principal en todo Jiangnan. Mira hacia allá. Esos son los Bajras izquierdo y derecho bajo el rey de Jiangnan. Los maestros de Jiangnan con inmenso poder. Si tu familia Song quiere ganar un punto de apoyo firme en Jiangnan, debes construir buenas relaciones con ellos. Lo sé. Ese es el Bajra izquierdo, el rey dragón Xiao Jianglong. Chao Fianglong, el Bajra izquierdo, rey dragón. Y el Bajra derecho, el rey lobo Ansanlang. An Shanlan, el Bajra derecho, rey lobo. Ambos son lugartenientes clave del rey de Jiangnan. Es una pena que las raíces de nuestra familia Son sean demasiado superficiales. No hemos tenido la oportunidad de hacernos amigos de figuras tan importantes. Me tienes a mí. El rey de Jiangnan aún no ha llegado. Yo te presentaré. Gracias, joven maestro Chou. No hay necesidad de tanta formalidad entre nosotros. Exacto. Todos somos una familia. Hermana, por favor, hermano Waiyu, ayúdanos a conocer a más personas influyentes. Porque este bueno para nada está aquí. Changlu. Changlu. ¿Cómo es que está aquí? Este tipo de mantenido siempre es mezquino y vengativo. Creo que solo guarda rencor. Y quiere vengarse de la familia Song. Esta noche es la oportunidad de la familia Song para despegar. No podemos dejar que él la arruine. Iré a detenerlo. Changlu. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no puedo estar aquí? No finjas. ¿Acaso no sigues amargado por el divorcio, buscando vengarte de la familia Song? Te advierto que no intentes causar problemas. Lo sé, el divorcio fue un duro golpe para ti, dejándote en agonía. También sé que quieres que volvamos a estar juntos y arreglar las cosas, pero la brecha entre nosotros dos es demasiado grande, no hay vuelta atrás. Te estás tomando esto demasiado a pecho. Aún no quieres admitirlo. Él sabe lo importante que es esta noche para la familia Song, y vino aquí solo para aprovecharse de la situación y extorsionarnos por una fortuna. Ni se te ocurra ser blando con él. Si siquiera estás pensando en eso, pide lo que quieras. ¿Cuánto dinero quieres? Ya dije, te estás tomando esto demasiado a pecho. Todavía no vas a admitirlo. Solo estás buscando hacer una exigencia exorbitante. Tintin. No puedes ser de corazón blando.
Al tratar con un mantenido como él, cuanto más misericordia tengas, más se aprovechará de la situación. Entrégamelo a mí. Voy a demostrarle que hay clases sociales imposibles de desafiar. ¿Y crees que estás en posición de hablarme de clases sociales? Maldito. ¿Acaso hay alguien aquí que no sea de la alta sociedad de Jiangnan? ¿Y tú quién te has creído que eres? Sin la protección de la familia Song, no habría sobrevivido hasta hoy. Yo, Chanlu. ¿Por qué necesitaría la protección de alguien? Sigues alardeando. Sin la familia Song, no estarías donde estás hoy. Tintin ya se ha divorciado de ti. No tienes derecho a estar aquí. Mi derecho a estar aquí no es algo que otros me concedan. En cuanto a la familia Song, te equivocas por completo. No soy yo quien depende de la familia Song. Es la familia Song la que depende de mí. Eres un malagradecido. Mordiendo la mano que te dio de comer. Expondré tu verdadera naturaleza. Alguien aquí afirma que el rey de Jiangnan tendría que inclinarse ante él. ¿Alguien sabe aquí quién es? Debe ser el destino. Atreverse a mostrar desprecio por el príncipe es la muerte. Rey Dragón. Soy el hijo mayor de la familia Chu de Jiangnan, Chu Guaiyu. Y ella es Song Tintin, directora ejecutiva del grupo Song. Directora Song. El príncipe ha dado órdenes. Debemos tratar a la directora Song con el máximo respeto esta noche. Llora. Joven maestro Chu. ¿Qué acaba de pasar aquí? Rey Dragón. Este hombre es un yerno mantenido de la familia Song, expulsado por ser un inútil. Guarda rencor. Y se coló en el banquete de oro negro para amenazar a la familia Song. Hace un momento insultó al príncipe, afirmando que el rey de Jiangnan tendría que inclinarse ante él. Mocoso insolente. ¿Cómo te atreves a insultar al príncipe? Un delito capital. Un simple rey de Jiangnan. ¿Por qué no me atrevería a mencionarlo? ¡Qué audacia! Estás buscando la muerte. Tú. No tienes las facultades para decidir mi destino. No tengo las calificaciones. ¿Sabes que yo soy el Bajra derecho bajo el rey de Jiangnan? El rey dragón. No eres más que una hormiga. Pequeña hormiga apestosa. Ni siquiera tienes al rey dragón en cuenta. Y el rey lobo Bajra. Tampoco lo respetas. Has acertado. A mis ojos, todos ustedes son hormigas. Maldito. Estos dos caballeros aquí son el Bajra izquierdo y el Bajra derecho al servicio del rey de Jiangnan. Ellos gobiernan Jiangnan con autoridad absoluta. Incluso nosotros, las 4 grandes familias, debemos tratarlos con el máximo respeto. ¿Te atreves a decir semejantes tonterías? Realmente estás cortejando a la muerte. Changlu, ponte de rodillas y suplica por misericordia ahora mismo. Si vives o mueres no tiene importancia. Solo no arrastres a la familia Song contigo. Changlu, no puedes ser racional por una vez. No es que sea irracional. Es que ustedes no son dignos. Un don nadie se atreve a menospreciarnos a los dos. Guardias, captúrenlo. Rómpanle las extremidades. Arrójenlo al río para que alimente a los peces. Ataquen. Y lisiado. ¿Quién se atreve? Detente. ¿Quién te dio la audacia de molestar a mi maestro? Ustedes mismos han provocado su propia catástrofe. Maestro. ¿Quién eres? Para atreverte a irrumpir en el banquete de oro negro. Maestro. Estas personas le han hablado con tanta insolencia. Debo lisiarlos. Lisiarnos. Somos fuerzas de primer nivel en Jiangnan. ¿Quién eres tú? ¿A quién crees que asustas? Un montón de hormigas. Se atreve a llamarse una fuerza de primer nivel. Tan ridículo. Cualquiera. Si pisa fuerte, hace temblar a todo Jiangnan. Si nosotros no somos una fuerza de primer nivel, lo eres tú. Son como ranas en el fondo de un pozo, mirando el cielo desde una perspectiva estrecha. Tienen a la muerte frente a ustedes, pero permanecen ajenos. Aquí viene otro lunático. ¿Quién demonios te crees que eres? Para mirar por encima del hombro a todo Jiangnan de esta manera. Declara tu identidad entonces. Y deja que todos aquí vean de qué estás hecho. No son dignos. No somos dignos. O tal vez simplemente no te atreves. Muchacho, has encontrado a un actor bastante bueno. Pero deberías saber cuándo detener tu pequeña actuación. No sea que te quemes. Lárguense. ¿Te atreves a golpearme? Soy el hijo mayor de la familia Chu de Jiangnan, Chu Guaiyu. La familia Chou de Jiangnan, una casa de bajo nivel, basado en su desempeño de hoy. La familia Chou ya puede ser borrada de Jiangnan. Entonces, resulta que eres un artista marcial. Con razón tanta arrogancia. Es una lástima.
que hayas venido al lugar equivocado. El banquete de oro negro no es sitio para que te desboques. En consideración a nuestro camino compartido en las artes marciales, te daré una oportunidad de someterte. Arrodíllate y pide clemencia, y tal vez te perdone la vida. Miserable. Rechazas un brindis, solo para ser obligado a beber la derrota. Bien, hoy actuaremos en nombre del príncipe, para ejecutarte. Siempre con el rey de Jiangnan esto y aquello. ¿Sabes? Ayer a esta hora estaba arrodillado ante mí. Changlu, has perdido la cabeza. ¿Te atreves a soltar tales tonterías frente a los 2 enviados supervisores? ¿Aún te atreves a soltar tales tonterías? ¿Estás realmente tan decidido a presionar hasta que todo se salga de control, arrastrando a todos contigo a la tumba, solo para satisfacer tu propio rencor? Estoy buscando pelea. Si no soy yo quien lo hace, ¿quién más? Estás loco. Desde que crucé esa puerta, no he dicho ni una palabra, y aún así me has insultado repetidamente. Solo respondí a un comentario, y por eso quieres romperme los miembros. A esto llamas causar problemas. Eres tú quien está montando un espectáculo. No muerdas la mano que te da de comer. No aprecias las buenas intenciones. Mi hermana te está aconsejando por preocupación, por tu propio bien. Por mi bien, ahórrate esa actuación de superioridad moral. Lo hace por los intereses de la familia Song. Miserable, ¿acaso intentas darnos lecciones? Como si fueras digna. Ustedes dos intimidando al débil y acobardándose ante el fuerte. Si el rey de Jiangnan hubiera entrado aquí hace un momento, no habrías tenido el valor, ni siquiera, con 10 veces más coraje, para unirse ciegamente y romperme los huesos. Solo se atreven a meterse con los débiles. Pero, han elegido al objetivo equivocado. Yo, Chanlu. En este mundo, nadie puede humillarme. Danos una razón por la que nadie pueda insultarte. En la inmensidad de Jiangnan, fuera de nuestro príncipe, nadie más se atreve a hablar con tanta imprudencia. Sobre no ser humillado. Nuestro príncipe es lo suficientemente humilde como para mostrar moderación. Pero tú eres aún más arrogante que él. Solo estás fanfarroneando, actuando con falsa rectitud. ¿De verdad crees que con su protección puedes hacer lo que quieras en Jiangnan? Un simple rey de Jiangnan. Mi señor podría reemplazarlo. Con solo una palabra. Reemplazar al señor de Jiangnan. Te has vuelto adicto a interpretar este papel. ¿Cuánto te está pagando para arriesgar tu vida actuando en esta farsa? Wei Yu tiene razón. Este mantenido es solo nuestro yerno mantenido de la familia Song. Has sido traicionada por él y ni siquiera lo sabes. Estás ciega, miope e ignorante. No me extraña que, incluso con el apoyo constante del maestro, la familia Song solo valga 10.000 millones. Solo barro que no se puede sostener en una pared. ¿Qué has dicho? A la familia Song le falta linaje, careciendo de la virtud para igualar su posición. Incluso con apoyo enviado por el cielo, siguen siendo una familia de tercera. Un ojo de pez es solo un ojo de pez. Nunca podrá convertirse en una perla preciosa. Ridículo. Creo que eres tú quien está ciego. Porque la familia Song dependería del apoyo de este perdedor. No es más que un parásito. Como si fuera digno. Ting. Sinceramente, siento que no vale la pena por ti. Ya has hecho todo lo que podías por él. Y sin embargo, intenta robarse el crédito y empujar a la familia Song al abismo. Este mantenido tiene el corazón vicioso. Absolutamente no podemos dejar que continúe con esta locura. Changlu. Estuve casada contigo durante 3 años. Aunque fueras un ocioso y sin ambiciones cada día, cuando nos divorciamos, tuve miedo de que murieras de hambre en las calles. Así que aún así estuve dispuesta a darte 2 millones como compensación. Pero nunca esperé que pagaras el bien con el mal. No solo arrastrando el nombre de la familia Song por el fango, sino que incluso te atribuyeras mi arduo trabajo, y te llevaras el crédito tú mismo. Es realmente risible. Lo risible son ustedes. Y su familia Song. Su familia estaba al borde de la bancarrota. Y, sin embargo, ascendieron al poder tan rápido, con innumerables proyectos buscando asociarse con ustedes. ¿De verdad creen que fue por su propia capacidad personal? Si no fui yo, ¿quién más podría ser? Exacto. Fui yo. Ya basta, Changlu. Realmente me has decepcionado. ¿Acaso ni siquiera sabes de lo que eres realmente capaz? Si no fuera por la familia Song, ya habrías muerto de hambre en las calles. Recuerda esto. Que el éxito de la familia Song hoy es enteramente gracias a mí, Song Ting, quien lo construyó desde cero. No tiene nada que ver contigo. En el pasado, te escondías tras de mí. Ahora te escondes tras ella.
Es esconderte tras una mujer lo único que sabes hacer. Tal como han dicho los distinguidos invitados aquí. Ya he hecho suficiente por ti, Changlu, si aún te queda una pizca de conciencia. No sigas por este camino equivocado. Ahora, te ayudaré una última vez. Si estás dispuesto a arrodillarte y admitir tus errores, rogaré por tu vida. Porque habría de necesitar que ustedes intercedan por mi vida. Hinche. Ábreme camino. Princesa, hemos encontrado a quien le salvó la vida. Shen Yuwei. ¿Quién es? Su nombre es Changlu. Es el esposo del aseo del grupo Song. Solo un yerno mantenido. Actualmente está en el banquete de oro negro, rodeado por todos. ¿Qué? La reputación que la familia Song tiene de él es terrible. Dicen que es un parásito bueno para nada. Song Tingting ya se ha divorciado de él. Divorciada. Podría ser el destino. ¿Sospechas que él es tu prometido? Hace 10 años. Aquel anciano me salvó la vida. Y dejó atrás una ficha, diciendo que en 10 años, mi marido me salvaría del peligro. Lo creo. Es él. Es solo una profecía. ¿Cómo puedes tomarte eso en serio? Eres una princesa de la corte real de Chongzhou, y él es un simple yerno de la familia Song, que acaba de ser echado de casa. No es posible que sea tu prometido. Cualquiera que pueda entrar en la oficina presidencial del grupo Oro Negro, definitivamente no es una persona común. La familia Song debe estar ciega. Preparen una dote de 100.000 millones. Voy a pedir su mano en matrimonio. Ciro. Esta noche, me sentaré en ese asiento principal. Y veré quién se atreve a quitarme la vida. Como usted ordene. ¿Te atreves a sentarte en el asiento del príncipe? Has sido arrogante por demasiado tiempo. Guardias, rómpanle las piernas. A por él. ¡Qué audacia! ¿Te atreves a sentarte en el asiento del príncipe? Muchacho, ¿acaso no valoras nuestra presencia, la de los Bajras izquierdo y derecho? Baja de ahí ahora mismo. Bestia, ¿acaso sabes en cuyo asiento estás sentado? Ese pertenece al rey de Jiangnan. Estás abofeteando al rey de Jiangnan en público. Podrías haber sido perdonado hasta ahora. Solo deshazte de los huesos. Changlu, ¿qué estás haciendo? Baja aquí ahora mismo. Hermana, prácticamente ha llevado a la familia Song a la ruina. ¿Por qué sigues preocupándote por él? Tingting, deja de albergar fantasías sobre él. Ha ofendido profundamente al rey de Jiangnan. Ya no hay lugar para él en Jiangnan. Cierto. Exactamente. Debemos marcar una línea clara entre nosotros y él de inmediato. No podemos permitir que nos arrastre al fondo. Tingting, no te queda mucho tiempo. Si no cortas lazos con él ahora, en cuanto Jiangnan llegue, la familia Song estará acabada. Hermana, vas a dejar que la familia Song sea destruida por culpa de este inútil. Entiendo. Changlu. Hoy, frente a las distinguidas familias de Jiangnan, la familia Song corta oficialmente todos los lazos contigo. Hemos terminado. ¿Estás segura de esta elección? Todo lo que había que decir ya se ha dicho. Todo lo que había que hacer, ya lo he hecho. La familia Song no te debe nada. A partir de hoy, tú, Changlu, ya no eres miembro de la familia Song. Tus acciones, tus éxitos y tus fracasos no tendrán nada que ver con la familia Song. Bien, lo recordaré. No tienes idea de lo que te has perdido. Mejor preocúpate por ti misma. La familia Song ya ha cortado lazos con él. Su respaldo ha desaparecido. Seguirlo es un callejón sin salida. ¡Qué ignorante! Rey Dragón, Rey Lobo. El rey de Jiangnan estará aquí pronto. Si ve a este chico, sentado en el asiento principal, actuando con tanta arrogancia, estoy seguro de que ustedes dos también perderían prestigio. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que el príncipe vea esto, antes de que llegue el príncipe. Deshazte de él. Entonces se los dejo a ambos. Habiendo hecho que nosotros, los Bajras izquierdo y derecho, actuemos personalmente. Deberías sentirte orgulloso. Antes de morir.
Di tus últimas palabras. ¿De verdad crees que eres digna de escuchar mis últimas palabras? ¡Qué ingrato! Rey Lobo. Vamos a matarlo juntos. ¿Qué? Dibujando un talismán en el aire. Eres un practicante del Dao. Hago esto por respeto al rey de Jiangnan. De lo contrario, ya habrías sido decapitada. ¿Por qué no te arrodillas y pides clemencia? Esto. Chico. En realidad eres un practicante del Dao. ¿Y qué si lo soy? De las 3000 sectas taoístas en el mundo, solo la mansión del Maestro Celestial reina suprema. Todas las demás sectas son solo hormigas. ¿En serio? Chico, no pienses que, solo porque has contratado a un practicante taoísta, puedes ser tan arrogante. Estamos en el siglo XXI. Un practicante taoísta común no vale nada para mí. Esta noche, te dejaré ver lo que es la verdadera fuerza. Todos. Yo, el único hijo de la familia Chu de Jiangnan, Chu Guayu, esta noche, ejecutaré a este mocoso. ¿Quién de ustedes está dispuesto a seguirme? ¿Qué hacemos ahora? Rey Dragón, Rey Lobo. ¿Por qué siguen dudando? Acaban de restregar sus caras contra el suelo. Restregar sus caras contra el suelo. Son unos cobardes. No olviden. El rey de Jiangnan es un hombre de la mansión del Maestro Celestial. Si pierden prestigio por su causa, equivale a perder prestigio ante la mansión del Maestro Celestial. Pueden imaginar bien las consecuencias. Yo, Chou Yanglong, el Bajra izquierdo, Rey Dragón. Y yo, An Shanlan, el Bajra derecho, Rey Lobo. Estamos dispuestos a seguir al joven maestro Chu y ejecutar a este mocoso. Bien. Muy bien. ¿Y qué hay del resto de ustedes? Ciertamente es demasiado arrogante. Con ellos respaldándonos, ¿qué tenemos que temer? ¿Qué debemos hacer? Deberíamos también. Este mocoso acaba de humillar a todos en Jiangnan. No les queda ni una pizca de orgullo. Si esto se llega a saber, ¿cómo podrán los poderosos de Jiangnan volver a levantar la cabeza? Es cierto. Estamos dispuestos a seguir al joven maestro Chu y ejecutar a este mocoso. Ejecuten a este mocoso. ¿Lo ven? Este es el poder de la influencia. Tú no eres alguien a quien temer. Tenías 2 millones en tu bolsillo. ¿No habría sido mejor simplemente esconder la cola y vivir tu vida? Esto es bueno ahora. Tuviste que ir a cavar tu propia tumba. Changlu. ¿Por qué tienes que ser así? Eso no es del todo justo. Siendo el objetivo de toda la élite de Jiangnan, se podría decir que este es el punto culminante de su vida. Es hora de tus últimas palabras, entonces. ¿Crees que puedes ejecutarme con esta chusma? No estás calificada. Hoy, movilizaré todo el poder económico de Jiangnan para aplastarte y terminar con tu camino. El poder de la familia Chu en Jiangnan. Si mal no recuerdo, todavía me debe la deuda del vendedor de espadas. En efecto, hace años, cuando la familia Chou estaba al borde de la bancarrota, el patriarca Chou Senjun se arrodilló fuera del salón, durante 7 días y 7 noches, jurando en sangre pagar esa deuda. Bien, entonces haz que se arrastre hasta aquí, para encontrarse con su distinguido hijo. Por orden del Maestro Celestial, las raíces están fijadas, la moneda de cobre ha caído, el mundo debe obedecer. Chu Shenjun, ¿por qué no te arrastras hasta aquí para verme? Una moneda de cobre. Moneda de cobre rota. ¿Para qué sirve eso? Ignorante. ¿Tienes idea de lo que representa esta moneda de cobre? Es la deuda que tu padre contrajo hace tantos años. La moneda ha caído. En 3 minutos, habrá sido entregada aquí. Ahora arrodíllate y obedece. Insolente. Insultas a mi padre. Hoy te haré pedazos. Absolutamente ignorante. Changlu. Primero ofendiste al rey de Jiangnan. Y ahora has ofendido al jefe de la familia Chou, que es exactamente lo que intentas hacer. Es una sola moneda de cobre. Realmente todo en lo que tienes para apoyarte. Una rana en un pozo. En 3 minutos, sabrás la verdad. Seguro que no puedes esperar ni 3 minutos. Mocoso. Solo estás jugando juegos mentales. Para ganar tiempo, ¿verdad? Me niego a seguirte el juego. Ni siquiera te daré estos 3 minutos para recuperar el aliento. Alguien. Es hora de atacar. Bien. Envíenlo al más allá. El cabeza de la familia Chu
Chu Shenhun ha llegado. Chu Shenhun, el cabeza de la familia Chu. Alto. Papá, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Has visto una moneda de cobre tocar el suelo? ¿Qué? La moneda. ¿Estás realmente aquí por la moneda? ¿La viste? ¿Dónde está? ¿Yo? No te quedes ahí parado, habla. Algún tonto ciego estaba causando un alboroto en el banquete. Así que uní fuerzas con el Bajra izquierdo y el derecho, junto con los magnates locales de Jiangnan, para eliminarlo. Entonces se lanzó una moneda de cobre sin valor. Y te ordenó arrastrarte y recibir sus órdenes. ¿Qué? ¿Tienes idea del desastre que has provocado? ¿Dónde está la persona que lanzó la moneda? Estoy justo aquí. Chu Shenhun. Has criado a un buen hijo, incapaz de distinguir el bien del mal, intimidando a otros abusando del poder. Es irracional intentar cortar los medios de subsistencia de alguien. ¡Qué verdaderamente impresionante! Esto. La mansión del Maestro Celestial otorgó una oportunidad a la familia Chu. Y la usas para intimidar a los débiles. Chu Shenhun, de la familia Chu de Jiangnan. Le presento mis respetos, maestro. ¿Qué? Papá, he fallado en disciplinar a mi hijo. Por favor, castígueme. Papá, porque te arrodillas ante él. Hijo rebelde. Ponte de rodillas. Inclínate y pide perdón. Papá, debes estar equivocado. No es más que el inútil yerno mantenido de la familia Song. ¿Por qué deberías arrodillarte ante él? Si no hubieras venido a detenernos, ya estaría muerto. Hijo rebelde. No vas a cerrar la boca. ¿Acaso esperas mi muerte? Y la destrucción de la familia Chu. Me has golpeado. Nunca antes me habías golpeado. Me golpeas por culpa de un inútil desperdicio de espacio. Cierra la boca. ¿Por qué debería callarme? Hijo rebelde, ¿te atreves a contestarme? ¿Yo? Basta. Maestro Chu. ¿Por qué está golpeando al joven maestro Chu? Estoy disciplinando a mi hijo. No es asunto suyo. Este es el banquete de oro negro. No su familia Chu. Ya que está recurriendo a la violencia aquí, este protector ejerce su autoridad administrativa. Rey Dragón. Después de todo, usted es una persona del rey de Jiangnan. En realidad no reconoce esta moneda de cobre. ¡Qué patético y ridículo! Es solo una moneda de cobre. ¿Qué clase de gran trasfondo podría tener? La moneda del Maestro Celestial exige todas las deudas. ¿Quién en el mundo se atrevería a desafiarla? Esta moneda es la moneda del Maestro Celestial. Dígame, ¿tiene un gran trasfondo o no? ¿Qué? La moneda del Maestro Celestial. Entonces, ¿no significa eso que viene del palacio del Maestro Celestial? Hemos provocado una catástrofe. Esto. En efecto, han provocado una catástrofe. La moneda del Maestro Celestial es la oportunidad suprema del Palacio del Maestro Celestial. Cualquiera que empuñe la moneda del Maestro Celestial debe ser un miembro destacado del Palacio del Maestro Celestial. Todos ustedes han ofendido a una figura verdaderamente formidable. Esto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Yo? Usted no dijo que él era. Es su yerno mantenido de la familia Song. No es así. Esto es imposible. Papá, debes estar equivocado. Maestro Chou, debe estar equivocado. Él no es de ninguna manera una figura central de la mansión del Maestro Celestial. No es más que el inútil yerno de nuestra familia Song. Pasó 3 años en nuestra casa, viviendo de nosotros para comer y beber. Apenas lo echamos ayer. Si fuera realmente tan formidable, ¿por qué se contentaría con ser un yerno mantenido? La moneda de cobre toca el suelo, y el mundo debe obedecer. ¿Cómo podría haberme equivocado? Patriarca Chou, él es mi exmarido. Conozco sus antecedentes mejor que nadie. Puedo testificar que él realmente no tiene ninguna conexión de la que hablar. ¿Cómo puede ser esto? Si no fuera un miembro destacado del Palacio del Maestro Celestial, ¿cómo podría poseer la moneda de cobre del Maestro Celestial? Alguien como él, una rata en la alcantarilla, es el más despreciable y desvergonzado. No hay nada que no sea capaz de hacer. Sospecho que esta moneda de cobre del Maestro Celestial, él la robó. La robó. Patriarca Chou, hace poco descubrí su verdadera cara. Él, por el bien de un orgullo ilusorio, hará cosas que son simplemente increíbles. Le ruego al Patriarca Chou que no lo tome en mi contra. Esto. Papá, ¿has oído eso? Esa moneda debe haber sido robada por él. Casi te dejas engañar por su artimaña. Casi lo olvido. Son Tianfen tiene vínculos con la mansión del Maestro Celestial.
Esta baratija. Debe habérsela robado a Song Tianfeng. Debo decir que tus habilidades pueden ser escasas, pero tu imaginación es ciertamente rica. La moneda de cobre del Maestro Celestial no es algo que uno pueda simplemente robar. En efecto, la moneda de cobre del Maestro Celestial es valiosa más allá de toda medida, como podría haber sido robada. Hijo rebelde, independientemente de dónde haya venido esta moneda de cobre del Maestro Celestial, tú, arrodíllate y pide perdón ahora mismo. ¿Por qué no quieres creerme? Hijo rebelde. Sigues contestando. Estás tratando de matarme de un disgusto. Estás tratando de destruir los cimientos centenarios de la familia Chu y traicionar a nuestros ancestros. Que estoy destruyendo a la familia Chu. Soy yo quien está llevando a la familia Chu a nuevas alturas. Cierra la boca. Hijo rebelde. Arrodíllate. Inclínate ante el Maestro Celestial. No me arrodillaré. Usted. Realmente eres un viejo necio y obstinado. Si quieres hacer el papel de perro, adelante, pero yo no lo haré. Hijo rebelde. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer exactamente? Dije que, sin importar quién venga hoy, nadie me detendrá. Estoy decidido a acabar con este mocoso. Joven Maestro Chu, espere. Sin importar de dónde provenga esta moneda, debe estar relacionada con el palacio del Maestro Celestial. En mi opinión, deberíamos ser cautelosos. Dices tonterías. Él no podría ser de ninguna manera de la mansión del Maestro Celestial. ¿Por qué dice eso? Buena pregunta. Porque yo soy de la mansión del Maestro Celestial. Así es. Casi lo olvido. El hermano Guayo no solo es de la mansión del Maestro Celestial, sino que también es el enviado inspector, nombrado personalmente por el Maestro Celestial contemporáneo. Este impostor no es rival para él. ¿Qué? Lo que ella dijo es cierto. Originalmente quería llevarme bien con todos ustedes, como una persona común, pero como se está haciendo pasar por un miembro destacado de la mansión del Maestro Celestial, no tengo más remedio que mostrar mis cartas. Yo, Chu Guayu, tengo la fortuna de contar con el favor del Maestro Celestial. Y fui nombrado por el Maestro Celestial como el enviado supervisor de la mansión del Maestro Celestial. ¿Desde cuándo es esto? ¿Cómo es que no sabía nada al respecto? Hijo, esto no es motivo de risa. Podría ser fatal. ¿Crees que es una broma? Abre bien los ojos y mira con atención. ¿Qué es esto? La ficha del Maestro Celestial. Realmente es la ficha del Maestro Celestial. Ver la ficha del Maestro Celestial es ver al mismísimo Maestro Celestial. ¿Por qué no te has arrodillado aún? Arrodíllate y presenta tus respetos. Saludos, enviado supervisor. Saludos, enviado inspector. Levántate. Pequeño desgraciado. ¿Ves eso? Soy el núcleo de la mansión del Maestro Celestial. Eres un fraude que podrías usar para luchar contra mí. Brillante, simplemente brillante. Incluso distorsionar la verdad hasta ese punto no se acerca a ti. No solo estás engañando a los demás, te estás engañando a ti mismo. Sigues abriendo la boca. Sigues afirmando que eres favorecido por el Maestro Celestial y que fuiste nombrado como enviado supervisor. Entonces, ¿por qué nunca te había visto antes? ¿Qué se supone que eres? ¿Acaso eres digno de verme? Yo soy el Maestro Celestial del que hablas. Tú. Si una basura como tú fuera el Maestro Celestial, entonces yo soy el soberano venerable supremo. ¿Cómo te atreves? Estás cortejando a la muerte. Mujer miserable, cierra la boca. Ya te lo he dicho. Estar con él solo te llevará a la muerte. ¿Qué? ¿Te arrepientes ahora? Es demasiado tarde. Él es un farsante. Usa el cerebro. Si él fuera realmente el actual Maestro Celestial, ¿cómo podría estar contento viviendo como un yerno mantenido? ¿Cómo podría soportar mis insultos? Este hombre es un falso. Correcto. El joven Maestro Chu es nuestro enviado supervisor. Él seguramente podrá distinguir al verdadero Maestro Celestial del falso. Pequeño miserable. ¿Cómo te atreves a suplantar al Maestro Celestial? Estás buscando tu propia muerte, aunque no puedas mantener la farsa. Nunca deberías hacerte pasar por el Maestro Celestial. Tus palabras están llenas de agujeros. Una sola hoja ciega los ojos, incapaz de ver el monte Tai. Realmente no tienes remedio. Todavía sigues en pie. Todos. Este hombre primero interrumpió el banquete de oro negro. Luego insultó a los héroes de Jiangnan. Y ahora ha agravado sus crímenes haciéndose pasar por el Maestro Celestial. Jiangnan ya no puede tolerar su existencia. Hoy, yo, Chu Guayu, enviado supervisor de la mansión del Maestro Celestial, les ordeno a todos con esta ficha. Acaben con este hombre juntos. Que esto sirva de advertencia para los demás. Mátenlo. ¿Qué debemos hacer ahora?
El asunto ha quedado zanjado. ¿Por qué todavía dudan en seguir las órdenes? Por contar con el favor del enviado supervisor. Yo, me siento profundamente honrado. Hoy, yo, el Bajra izquierdo, Rey Dragón, Chao Hyang-long, estoy dispuesto a seguir al enviado supervisor. Para acabar con este hombre. Yo también estoy de acuerdo. ¿Y ustedes qué? Todos estamos dispuestos a seguir al enviado supervisor. Todos estamos dispuestos a seguir al enviado inspector. Y acabar con este hombre. Y derribar a este hombre. ¿Viste eso, hermana? Esa es la verdadera majestad de la mansión del Maestro Celestial. No es algo con lo que un impostor como él pueda compararse. ¿Por qué insistes en buscar tu propia muerte? ¿Por qué sientes lástima por él? Se lo tiene merecido. Debería haber muerto hace mucho tiempo. Bien, muy bien, bestia. Por estas fechas el año que viene. Será el aniversario de tu muerte. ¿No te resulta familiar esta escena? Te acaban de dar una bofetada, ¿no es así? En el pasado ignoraban la verdad por pura falta de conocimiento. Ahora que he revelado mi verdadera identidad, me gustaría ver quién se atreve a intentar salvarte. Me atrevo. ¿Ha llegado el rey de Jiangnan, Lei Peng? Porque está aquí el príncipe ahora. Maldita sea. Este mocoso sigue sentado en el asiento principal, imponiendo su autoridad. Es demasiado tarde. Primero reciban al príncipe. Su subordinado saluda al príncipe. ¿Quién está gritando y alborotando aquí? ¿Acaso tienen deseos de morir? Les he advertido antes. El banquete de hoy es de la mayor importancia. ¿Cómo están manejando las cosas? Esto es... Príncipe. La generación joven de la familia Chu Guayu. Esa era mi voz hace un momento. Fue un poco fuerte. Pero tenía una razón para ello. Le pido que me perdone, príncipe. Una razón. Se suponía que el banquete sería un asunto armonioso. Pero un solo grano de arena bastó para arruinar toda la fiesta. ¿Qué grano de arena habla con claridad? Mira el asiento principal. Ahí está ese despojo presumiendo. Carente de todo respeto y desesperado por llamar la atención. Changlu. El príncipe ya está frente a ti. Todavía no vas a levantarte. De verdad, insistes en caminar por este camino hacia tu perdición. ¿Por qué debería ponerme de pie? Él es el rey de Jiangnan. El líder de Jiangnan designado por la mansión del Maestro Celestial. Él domina la región de Jiangnan, y su palabra es ley. ¿Quién no lo trata con el máximo respeto? Ahora, justo frente al príncipe, estás sentado en su asiento principal. Solo estás buscando una forma más rápida de morir. El hecho de que yo me siente en este asiento es un honor para él. Simplemente no tienes remedio. Que yo carezco de razones. No es así. ¿Cuándo exactamente admitirás finalmente que eres un mantenido fracasado? ¿Por qué insistes en vivir en un mundo de fantasía, imaginando que puedes gobernar el mundo? Aclara tus ideas. Admite que eres un mantenido fracasado. ¿Es realmente tan difícil? Mi posición es perfectamente firme. Señora Song, la posición de mi señor es irreemplazable. No es mi señor quien está fuera de razón. Eres tú quien está ciega, al no reconocer al verdadero dragón. Está bien. Está bien. Considéralo mi propia estupidez. Al entrometerme en tus asuntos. Los dos simplemente siguen fingiendo. Sigan así. Veamos cuánto tiempo pueden mantener el acto. Divorciarme de ti. Fue la mejor decisión que he tomado. Hermana, no tiene sentido perder el tiempo con él. Príncipe, ¿ha escuchado eso? Este mocoso es increíblemente audaz. ¿Qué dijiste? Dijiste que él es solo. Un don nadie insolente. Que no conoce la jerarquía ni la propiedad. Que busca atención. Y un trozo de excremento de rata audaz. Así es. Quizá no lo sepa. Pero permítame presentárselo adecuadamente. Su nombre es Shan Lu. El yerno mantenido de la familia Song. Lleva 3 años en la familia Song, sin hacer absolutamente nada más que holgazanear, viviendo a nuestra costa como un parásito. Ayer, la familia Song finalmente lo echó, impulsado por su amargo resentimiento. Se coló en el banquete de oro negro, intentando vengarse de la familia Song. La señorita Song, inicialmente deseando mantener la paz, lo dejó ir. Pero él fue un malagradecido,
Y solo intensificó su comportamiento. No solo insultó a todos los nobles héroes de Jiangnan presentes, enfureciendo a todos en el salón, sino que incluso tuvo la audacia de hablarle con insolencia, mostrando cero respeto por el estatus o el rango. Incluso confió en la protección de alguien del círculo taoísta, afirmando ser el maestro celestial. Justo ahí, a la vista de todos, marchó hasta el asiento de honor. Es una subversión total del orden natural. Un acto traicionero de desafío, merece morir. El joven maestro Chu tiene razón. Este hombre es arrogante y despótico, mirando a todos por encima del hombro. Ya no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Estábamos a punto de unir fuerzas, para eliminar a este mocoso. Que hayamos fallado en eliminarlo, antes de que llegara el príncipe, es nuestro incumplimiento del deber. Por favor, príncipe, castíguenos. ¿Qué? Ustedes dos también estaban involucrados. Sí. Es una lástima que falláramos antes de su llegada, para deshacernos de él. Todavía quieren deshacerse de él. Príncipe, estoy dispuesto a trabajar con los dos protectores, para expiar mis crímenes mediante el servicio, y unir fuerzas para eliminar a este chico, como una advertencia para todos. Cierren la boca. ¿Quiénes se creen que son? Diciendo tales tonterías aquí. ¿Acaso saben siquiera quién es él? Príncipe. Golpeó a la persona equivocada. El joven maestro Chu es un buen hombre. ¿A quiénes golpeé son? A ustedes, necios ciegos, que pueden ver, pero no son capaces de reconocer nada. Príncipe, usted está. ¿Y tú? Ajustaré cuentas contigo más tarde. Rey de Jiangnan. Lei Pen. Saludos, maestro celestial. ¿Qué? Maestro celestial. ¿Cómo es esto posible? El rey de Jiangnan está arrodillado ante él. Lo llamó Maestro Celestial. Hermana, ¿qué demonios está pasando aquí? No sé. Esto es imposible. Es absolutamente imposible. Él no es más que un inútil yerno mantenido, como podría ser el actual maestro celestial. Esto debe ser un error. Un error. El rey de Jiangnan del que hablas. Actualmente está arrodillado ante mí. ¿Ahora crees lo que dije? Lei Pen. En tu región de Jiangnan, forman camarillas para obtener beneficios personales, persiguen la influencia y el poder, vuelven blanco lo negro, y abusan de los débiles. Realmente me has impresionado. Su subordinado ha fallado en gobernar eficazmente. Y mis crímenes son imperdonables. Limpiaré la suciedad en Jiangnan esta noche. Y le proporcionaré a mi señor un resultado satisfactorio. Te lo dije la última vez, esa era tu última oportunidad. Reconozco mi falta. Y acepto el castigo. Pero, por favor, mi señor, deme una oportunidad más, para limpiar Jiangnan. Y descargar su ira por usted. Bien. Entonces, esperaré y veré. Gracias, mi señor. Ustedes, necios ciegos. Insultar al maestro celestial. Sus pecados son imperdonables. Los castigaré a todos sin piedad. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir en su defensa? El príncipe. ¿Está seguro de que no se ha equivocado de persona? Parece que él es un impostor. Mi hijo acaba de exponerlo. ¿Y quién es usted? Soy el jefe de la familia Chu, Chu Shenhun. Presuntuoso. ¿Quiénes son ustedes y su hijo? Para atreverse a discutir la identidad del maestro celestial. Hoy, empezaré por eliminar a su familia Chu. Yo, como rey de Jiangnan, declaro por la presente a la familia Chu, expulsada de la región de Jiangnan. La familia Chu está acabada.
El príncipe. Debe haber algún malentendido aquí. El joven maestro Chou ya lo ha identificado. Él no es el maestro celestial, ni siquiera es un discípulo de la mansión del maestro celestial. Usted debe ser la señorita Song, ¿verdad? Una fortuna tan inmensa, Por la que otros matarían, y aún así la rechazaste. Realmente haces que yo, Lei, te vea con otros ojos. El príncipe. Debe haber cometido un error. Nosotras sabemos mejor. ¿Qué clase de persona es este inútil? El hermano Waiyu es muy favorecido por el maestro celestial, y fue nombrado personalmente como enviado inspector. Él es el verdadero. Un don nadie como él es digno de ser un enviado supervisor. Dime, ¿qué está pasando realmente? ¿De verdad vienes del palacio del maestro celestial? Enviado supervisor. Hermano Waiyu. ¿No dijiste que tu estatus en la mansión del maestro celestial era solo superado por los 3 grandes reyes dioses, que incluso el rey de Jiangnan tenía que mostrarte algo de respeto? Entonces, ¿por qué? El príncipe dice que no te conoce. Yo, habla, bestia. ¿Qué está pasando? Soy un impostor. Tú. Porque ya no finges. Hijo rebelde. ¿Cómo pude engendrar a un hijo rebelde como tú? Se acabó. La familia Chu está totalmente acabada. La familia Chu, a la que dediqué toda mi vida, ha sido destruida por ti, hijo rebelde. Papá. Papá, sálvame. Nunca pensé que alguien se atrevería a verificarlo con el palacio del maestro celestial. Padre, no quiero morir. No quiero morir. Papá, sálvame. Salvarte. Ojalá pudiera matarte. Maestro celestial. Todo fue culpa de este hijo rebelde. Yo, Xu Shenhun, estoy dispuesto a destruir a mi propia sangre por el bien de la justicia. Solo pido que el maestro celestial perdone a la familia Chu. Ya te di una oportunidad. No la valoraste. Ahora, retiraré todo lo que le otorgué a la familia Chu. Maestro celestial, mi señor, todo fue culpa de este hijo rebelde. No tiene nada que ver conmigo ni con la familia Chu. Le suplico que se apiade. ¿Qué estás esperando? Lleváoslo de aquí. Liquidad los bienes de la familia Chu. Mi señor. Perdone mi vida, mi señor. Maestro celestial, mi señor. Sálveme. Maestro celestial. Maestro celestial. La familia Chu está acabada. Han ofendido al palacio del maestro celestial, incluso con las conexiones más poderosas. Nadie puede salvarlo ahora. Él mismo se buscó su ruina y ahora debe afrontarla. Ahora te toca a ti. Yo, Zhou Yanglong, he sido ciego y necio. Al ofender al maestro celestial, estoy dispuesto a donar 100 millones. Le ruego al maestro celestial que perdone mis pecados. Yo, An Shanlan, también estoy dispuesto a donar 100 millones. Le ruego al maestro celestial que me perdone. 100 millones. Hace un momento no paraban de hablar. Solo hablaban de más de millones y billones. Y ahora, cuando es momento de expiar, solo ofreces una miseria. Estoy dispuesto a donar 500 millones. Le ruego al maestro celestial que me perdone. Yo también estoy dispuesto. Lei Peng, tus hombres. Ocúpate de ellos. Insultar al maestro celestial. Tal crimen merece la muerte. Ustedes dos serán castigados, siendo reducidos a la ruina y a la bancarrota. Como expiación por sus pecados. Príncipe. A lo largo de los años, hemos servido al palacio del maestro celestial con total dedicación. Si no tenemos méritos, al menos tenemos esfuerzo. Hoy,
Simplemente fuimos engañados por otros. No somos los principales culpables. Y, aún así, nos hace agotar la fortuna de nuestra familia. Esto nos está llevando a un callejón sin salida. ¿Qué? ¿Te atreves a resistirte? Si hubiera alguna otra salida hoy, aceptaríamos nuestro castigo con gusto. Sin embargo, príncipe, no se está arrinconando. ¿Quién te dio permiso para levantarte? Arrodíllate. Le mostramos respeto llamándolo rey de Jiangnan. Pero eso no significa que realmente le tengamos miedo. Su reino fue construido por nosotros dos para usted. Ahora quema los puentes después de haber cruzado. Nos han usado y ahora nos descartan. Tampoco somos tan fáciles de pisotear. Ustedes nos han traicionado. Hoy, nosotros dos no logramos reconocer a un verdadero maestro. Y por error insultamos al Maestro Celestial. Pero nuestras intenciones no fueron maliciosas. Maestro Celestial, no hay necesidad de llevarnos a la ruina. Además, aquellos que insultaron al Maestro Celestial hoy incluyen a otros también. Usted es el digno Maestro Celestial. Realmente pretende aniquilar y borrar a cada gran familia de Jiangnan por un asunto tan trivial. Me estás amenazando. No nos atreveríamos. Pero si el Maestro Celestial realmente pretende castigarnos, entonces eso equivaldría a convertir a toda la región de Jiangnan en enemiga. Por muy grande que sea el palacio del Maestro Celestial, no es mayor que la totalidad de Jiangnan. Eso es lo que todos quieren decir. Sí. Los sucesos de hoy no fueron culpa nuestra. Si el Maestro Celestial quiere castigar, que castigue a todo Jiangnan. Pido al Maestro Celestial que lo piense 2 veces. Pido al Maestro Celestial que lo piense 2 veces. Le pido al Maestro Celestial que lo piense 2 veces. ¿Lo ve? Esta es la voluntad del pueblo. Esta es la marea imparable de los tiempos. La ley no puede castigar a las masas. Espero que el Maestro Celestial lo piense 2 veces. Por favor, piénselo 2 veces, Maestro Celestial. Presuntuosos. Están cansados de vivir. Se atreven a amenazar al Maestro Celestial. Nadie es un santo. ¿Quién puede estar libre de culpa? Realmente solo cometimos un pequeño error. ¿Por qué insisten en guardárnoslo en contra? Un pequeño error, dices. Romper mis extremidades. Cortar mi camino a la supervivencia, eso es un pequeño error. Así que simplemente castigarlos hasta la ruina y la bancarrota ya cuenta como llevarlos al final del camino. Eso realmente es tener doble rasero. En cuanto a todos ustedes, no tenía intención de castigarlos, pero nunca debieron unirse para amenazarme. ¿Realmente no piensan que, al aprovechar el poder de Jiangnan, podrían presionar al palacio del Maestro Celestial o sí? ¿Saben? Para mí, destruir Jiangnan es tan fácil como voltear la mano. Quieren destruir todo Jiangnan. Ese no es tu deseo. ¿Saben lo poderoso que es el palacio del Maestro Celestial? Un simple Jiangnan se atreve a amenazar al Maestro Celestial. Lo sé. El palacio del Maestro Celestial es un pilar que sostiene los cielos, incomparable en el mundo. Pero este Jiangnan es, en última instancia, la tierra del Gran Xia. Y ustedes son meramente el emperador clandestino de Jiangnan. La verdadera autoridad sobre Jiangnan reside en la corte real de Chongzhou. Si los dos juramos lealtad a la corte real de Chongzhou, le pregunto, príncipe, ¿qué podría hacernos el palacio del Maestro Celestial? La corte real de Chongzhou ha ocupado el Gran Xia durante cientos de años, con gloria hereditaria y una base profunda como el mar. Sí, lideramos a las familias nobles de Jiangnan y juramos lealtad. Incluso su palacio del Maestro Celestial tendría que evitar enfrentarnos. Todavía no saben cómo arrepentirse. Si uno no actúa por sí mismo,
El cielo y la tierra no lo tolerarán. Somos meramente personas tratando de encontrar una forma de sobrevivir. Si el Maestro Celestial nos obliga, Si el Maestro Celestial nos obliga, nos uniremos a la Corte Real de Chongzhou. nos uniremos a la Corte Real de Chongzhou. La Corte Real de Chongzhou. ¿Están tan seguros de que la Corte Real de Chongzhou los aceptaría para ser enemigos de mi palacio del Maestro Celestial? Las familias nobles de Jiangnan son como dragones enroscados y tigres agazapados, con expertos tan numerosos como las nubes. La Corte Real de Chongzhou, ¿cómo podría rechazar una fuerza tan fácilmente obtenida? La Corte Real de Chongzhou ciertamente nos acogerá. Princesa de la Corte Real de Chongzhou. Gu Qingwei ha llegado. ¿Desde cuando los estándares de la Corte Real de Chongzhou se han vuelto tan bajos? La Corte Real de Chongzhou invita al mundo a unirse, dispuesta a ofrecer protección a los héroes del mundo. Pero no todos están calificados para unirse a la Corte Real. ¿De dónde vienes, mocoso? ¿Te atreves a venir aquí a darnos órdenes? Presuntuoso. Nuestra presidenta, la hija mayor de la familia Gu, es de la Corte Real de Chongzhou, la princesa de la Corte Real, timonel del grupo QINGWEI, la mujer más bella de Chongzhou, Gu Qingwei. Princesa. Princesa de la Corte Real. Tengo yo las calificaciones para entrometerme aquí. Yo, Zhou Yanglong, estaba ciego y ignorante, sin saber de la llegada de la princesa. Y hablé de forma irrespetuosa. Pido perdón a la princesa. Soy en Shanlan de Jiangnan. Saludos a la princesa. Presento mis respetos al Xin Yachan. ¿Qué? Hermana. ¿Cómo es posible que incluso la princesa de la Corte Real lo conozca? Eres tú. Gracias por salvarme la vida, señor Chan. Deseo hacerle la propiedad más exclusiva de Chongzhou, una residencia en la Villa del Dragón Oculto, junto con 1 billón de acciones del grupo Qingwei. Y estoy dispuesta a ofrecerle mi mano en matrimonio. Pagar a alguien con su propio cuerpo. Fue simplemente un pequeño favor. Es usted demasiado amable, señorita Gu. No estoy hablando en broma, Xin Yachan. ¿Reconoce esto, señor Chan? Esto es... Hace 10 años, un anciano me salvó la vida. Y contrató un contrato matrimonial para mí, diciendo que en 10 años, mi pareja destinada, me salvaría del peligro. He esperado 10 años. Solo para conocerle finalmente a usted, Xin Yachan. Esta es la moneda de cobre del Maestro Celestial que pertenece a mi maestro. Maestro Celestial. Princesa Gu tal vez no sepa esto. Xin Ye-chan. Él es el actual Maestro Celestial. Usted es el Maestro Celestial. La princesa ni siquiera conocía su identidad como Maestro Celestial. Aún así, ella se atrevió a ofrecerse a él. Señorita Gu, me gustaría hablar con usted sobre esto en detalle. ¿Podría? Una vez que haya terminado de manejar los asuntos en Jiangnan, hablaremos más. De este pequeño asunto. Me encargaré yo para el Xin Yachan. La Corte Real de Chongzhou no tiene intención de ser enemiga de la mansión del Maestro Celestial. Por lo tanto, no aceptaremos a ninguno de ustedes. Por favor, retírense todos. Se acabó. Se acabó por completo. Incluso nuestro último refugio ha desaparecido. Están todos sordos. La Corte Real de Chongzhou no los protegerá. ¿Por qué no han acabado con sus propias vidas? Yo, Zhou Yanglong, habiendo albergado segundas intenciones y actuado desafiando la moral, estoy dispuesto a agotar la riqueza de mi familia y ser exiliado a las tierras salvajes, incluso en la muerte. No tengo arrepentimientos. Solo ruego que el Maestro Celestial perdone a las mujeres y niños de mi familia. En la próxima vida trabajaré como una bestia de carga para pagar mi deuda con el Maestro Celestial. También estoy dispuesto a aceptar el castigo. Le ruego al Maestro Celestial que le conceda a la familia una forma de sobrevivir. Nosotros también estamos dispuestos a aceptar nuestro castigo. También estamos dispuestos a aceptar nuestro castigo, mi señor. Concedido. Gracias, Maestro Celestial, por su misericordia. Gracias, Maestro Celestial, por su misericordia. Llévenselos a todos. Dejaré el resto en sus manos.
Mi señor, yo, Lei Peng, sin duda expiaré mis crímenes mediante el servicio. Sin embargo, ¿cómo debería tratarse a la familia Song? La familia Song y yo ya hemos tomado distancia. Nuestros agravios están resueltos. Todo lo del pasado queda borrado. Pero desde este día en adelante, revocad todos los privilegios otorgados anteriormente a la familia Song para mi palacio del Maestro Celestial. La familia Song no será diferente a ninguna otra familia. Como usted ordene, mi señor. Señorita Gu, nos apartamos y hablamos en detalle. Está bien. Basta. Changlu, no me debes una explicación. Una explicación. Ya que eres el Maestro Celestial. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Qué ganaste con eso? ¿Te lo oculté? No es así. ¿Cómo te he agraviado en estos 3 años? ¿Por qué me tratas así? Estás tan ansioso por verme hacer el ridículo. Entonces, eso es lo que soy a tus ojos. No solo un mentiroso compulsivo, sino alguien a quien le encanta verte sufrir. Si te atreviste a hacerlo, ¿por qué tienes miedo de admitirlo? Suficiente, señorita Song. Eres verdaderamente irracional. ¿Tienes idea de por qué mi señor mantuvo su identidad oculta? Hace 3 años, la familia Song no era más que una familia de nivel inferior en Jiangnan, al borde de la bancarrota. Mi señor estaba preocupado de que la disparidad de estatus pudiera ponerte bajo presión, razón por la cual ocultó su identidad. Los últimos 3 años, incluso cuando los círculos de Jiangnan lo insultaban, y los rumores eran desenfrenados, mi señor decidió soportar la humillación en silencio, solo para proteger tus sentimientos. ¿Llamas a eso querer verte hacer el ridículo? Estás verdaderamente delirando. Señorita Song, creo que usted es quien debe una disculpa. No es así. Debería disculparme. La familia Song mostró un destello de éxito, y pateaste la escalera. Sentiste que mi señor era una vergüenza para ti, y quisiste echarlo. Una persona como tú, impulsada por la codicia, obsesionada con la vanidad, ¿qué derecho tienes para culpar a mi señor? No le debes una disculpa. Exacto. Señorita Song, usted está ciega ante la verdad. No tiene absolutamente ningún derecho a reprocharle nada a mi señor. ¿Sabe usted qué? Este banquete de oro negro de esta noche fue organizado específicamente para la familia Song. Mi señor tenía la intención de revelarle su identidad hoy. Fue usted quien hizo que mi señor viera sus verdaderos colores. El banquete de oro negro era para la familia Song. Exacto. La estrella del espectáculo de hoy debía ser la familia Song. El grupo de oro negro incluso estaba preparado para ofrecer un contrato de $1,000 millones. Es una lástima, señorita Song. Corta de miras, codiciosa. De mente estrecha. Ha dejado que esta inmensa fortuna se le escape de las manos. ¿Cómo puede ser eso? Hermana, el banquete de oro negro se celebró para nosotros, la familia Song. Nos perdimos el banquete de oro negro. Excusas, son solo excusas. Fuiste tú quien claramente se negó a decírmelo. Si hubieras dicho algo antes, las cosas no habrían terminado así. Si te lo hubiera dicho, me habrías creído. Yo habría. De verdad. Te dije anoche que todo lo que tiene la familia Song yo lo proporcioné. Me creíste entonces. Te dije que Chu Guayu era un mentiroso. Me creíste. Te dije que el banquete de oro negro fue organizado por mí. Me creíste entonces. No lo hiciste. Ni una sola vez me creíste. Yo. Preferirías creerle a un mentiroso habitual, a un completo fraude, antes que confiar el marido con el que vives cada día. A tus ojos solo existe el dinero, el poder y el estatus. La codicia te ha cegado y eres incapaz de verme. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hace solo un momento te dije que Lei Peng era mi subordinado. Eso sí lo creíste. Dije que era el Maestro Celestial. Me creíste. Aún así no lo creíste. A tus ojos siempre he sido un fraude. Alguien bueno para nada. Una pérdida de tiempo. Un fraude por debajo de tu estatus social. Cuñado, todo es solo un malentendido. Un malentendido. Toda familia tiene sus altibajos en el camino. Podemos hablarlo. Ya no somos una familia. Podrías volver a casarte con mi hermana. Volver a casarnos. ¿Acaso el agua derramada puede recogerse alguna vez? Fuiste tú quien presentó los papeles del divorcio. Fuiste tú quien puso fin a la relación. La familia Song fue la que decidió romper todo vínculo. Y ahora quieres volver a casarte conmigo. Te lo dije. No vengas luego rogando por arrepentimiento. Changlu. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Desalmado. Fuiste tú quien me menospreció. Fuiste tú quien insistió en el divorcio. Fuiste tú quien cortó todos los lazos conmigo.
Incluso hoy, cuando los clanes de Jiangnan quisieron dejarme lisiado y cortar mi camino a la supervivencia. Fuiste la primera en tomar distancia. Y ahora me llamas desalmado. Señorita Song. Este fue el camino que elegiste. Por favor, no te arrepientas. Eres tan insensible y malagradecido. Es por ella. ¿De qué estás hablando? ¿Qué conexiones del destino? ¿Qué monedas de cobre? Todo es un montón de mentiras. Ustedes dos se conocen desde hace mucho tiempo. No es así. Eres imposible. Señorita Song, por favor, recuerde su lugar. Usted ya no tiene absolutamente nada que ver con el Xinjiang. ¿Con qué derecho lo cuestiona? Como mujer. Permítame darle un consejo. Usted fue quien eligió este divorcio. ¿Por qué llora ahora? ¿Cómo te atreves a sermonear a mi hermana? Como princesa de la corte real de Chongzhou, sin embargo, seduces descaradamente a mi cuñado. Tú eres la que no tiene vergüenza. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a golpearme? Tu boca es sucia. Te lo merecías. Si te atreves a faltarle al respeto a la princesa de nuevo, haré que la familia Song sea borrada de Jiangnan. Changlu. Solo la elegiste a ella. Es por su identidad como la hija legítima de Chongzhou. Eso es un sinsentido total. A estas alturas, ¿para qué molestarse con la farsa? La elegiste a ella. Simplemente porque su estatus, como hija de la corte real de Chongzhou, te haría quedar mejor. No dejas de insistir en que soy una malagradecida e insensible. ¿Y qué hay de ti? Simplemente no tienes remedio. El verdadero hipócrita eres tú. Piensa lo que quieras. Señorita Gu, vámonos. Changlu. Yo, Song Tingting, no necesito depender de ti para expandir el grupo Song y ascender a las filas de las familias más importantes de Jiangnan. Haré que veas quién soy realmente. Buena suerte. Con ambiciones más altas que el cielo, pero una vida tan frágil como el papel. Usted tiene un destino inmenso en sus manos, pero ni siquiera puede aferrarse a él. Y habla del futuro. Tú, una joven adinerada dependiente de tu influyente familia, no tienes derecho a juzgarme. Yo, Song Tingting, demostraré a todos que no necesito la protección de nadie. Buena suerte. Señorita Song, le dejaré una cosa más. La gente no reconoce la ambición creciente de una nube. Y cuando finalmente se den cuenta de su altura, será demasiado tarde. La larga vida de la señorita Song apenas ha comenzado. Ahora, estás en una espiral descendente. Es un desperdicio de toda la bondad que mi señor te mostró. La familia Song está acabada. Han ofendido a la mansión del maestro celestial. Y a la corte real de Chongzhou también. No hay lugar para ellos en la Gran Xia. Corta rápidamente todos los lazos con la familia Song. Y no tengas más tratos con ellos. Hermana, han ido demasiado lejos. ¿De qué sirve enorgullecerse de una ganancia o pérdida momentánea? Yo, Song Tingting, haré que todos me miren con nuevos ojos. El banquete Chaotian. A la familia Song ciertamente le gusta montar un espectáculo. El banquete está a punto de comenzar. Y aún no ha llegado ni uno solo de ellos. Él es el joven talento más valorado. Por el soberano. Así que es de esperar un poco de arrogancia. Ayer, todas nuestras familias de élite en Jiangnan fuimos engañadas por ese falso maestro celestial, dejándonos totalmente humillados. Hoy, con la investidura especial de la familia Song y la aparición del maestro celestial, debería ser una ocasión alegre. Ese fraude. Más le vale no mostrar su cara, o será hecho pedazos. Miren, el fraude está aquí. Bestia. ¿De verdad te atreves a aparecer? Sigues viva. Ese fracasado de Lei Pen ni siquiera pudo distinguir al verdadero maestro celestial de un falso. Así que, ¿cómo podría él matarme? Es mejor que hayas venido tú mismo. Voy a aplastarte. Para limpiar la vergüenza de ayer. Lograste sobrevivir por pura suerte, pero en lugar de agachar la cabeza y esconderte, sigues aquí ladrando. Parece que solo estarás dispuesta a escuchar cuando te encuentres con tu creador.
Sigues intentando intimidarme. Ayer te burlaste de las familias prominentes. Y ahora se mueren de ganas por hacerte pedazos. Has llegado en el momento justo. Has caído directamente en una trampa. Tenías un camino al cielo, pero decidiste no tomarlo. No había puerta al infierno, pero aún así entraste a la fuerza. Hoy uniré la fuerza de todo Hyangnan para borrarte de la faz de la tierra. ¿Por qué suena tan familiar? No estarás a punto de decirme que me romperás las extremidades y cortarás mi escape, ¿verdad? Yo nunca represento ningún papel. Nunca he fingido. Te hiciste pasar por el Maestro Celestial, un crimen imperdonable. No eres más que una rata callejera. Voy a obligarte a enfrentar la realidad. Todos. Este mocoso se hizo pasar ayer por el Maestro Celestial, burlándose de todo Hyangnan, insultando a cada uno de ustedes. Yo, Chu Guayu, de la familia Chu de Hyangnan, deseo actuar en su nombre, para ejecutar a este mocoso, y lavar la vergüenza de ayer. ¿Quién de ustedes está dispuesto a unirse a mí? Estamos dispuestos a seguir al joven maestro Chu, para ejecutar a este mocoso, y borrar nuestra humillación. ¿Lo ven? Esa es su situación. Quieren beber tu sangre Y comer tu carne. Un grupo de idiotas ignorantes y tontos. Tropezaste ayer. Y ahora estás repitiendo el mismo error. Con gente como tú en Hyangnan. ¿Cómo podría no caer en la ruina? Estás a las puertas de la muerte y todavía sigues fingiendo. Todos. El verdadero Maestro Celestial está a punto de aparecer. Capturen a este mocoso ahora y ofrézcanlo al Maestro Celestial. Sin duda obtendrán el favor de la mansión del Maestro Celestial. ¿Quién está dispuesto a ayudarme a capturar a este mocoso? Estoy dispuesto. Yo también. Estoy dispuesto, yo también. Estoy dispuesto. Yo también. Capturen a este mocoso Capturen a ese mocoso y ofrézcanlo al Maestro Celestial. y ofrézcanlo al Maestro Celestial. Pequeño desdichado, hoy es el día de tu muerte. Veamos quién se atreve a intentarlo. Así que es la princesa de la corte real de Chongzhou. ¿Quieres ayudarlo? ¿No sabes que es un falso Maestro Celestial? Si es real o falso, no es algo que tú debas decidir. Una princesa de la corte real de Chongzhou. Pero no eres más que una mujer insensata. Estás arrastrando a la corte real de Chongzhou a la destrucción total. Si fueras inteligente, tomarías distancia de él inmediatamente. El Xin Ye-chan y yo compartimos tanto las dificultades como la adversidad. Unidos en la vida y en la muerte. En ese caso, acabaré con ambos. Creo que el rey de Chongzhou comprenderá mis acciones. Un grupo de hormigas. Atreviéndose a especular sobre la corte real de Chongzhou. Me gustaría ver. ¿Quién de ustedes se atreve a hacer un movimiento hoy? Me atrevo. Tu corte real de Chongzhou es ciertamente impresionante. Pero mi familia Song de Hyangnan no se queda atrás. Si fueras el rey de Chongzhou, te mostraría algo de respeto. Pero no eres más que una princesa. Y frente al recién nombrado duque de Gran Xia, no tienes autoridad alguna. Es Song Feng, el duque de Gran Xia, nombrado personalmente por el soberano. El orgullo de nuestra región de Hyangnan. Alguien finalmente nos respalda. El jefe de las 4 grandes familias de Hyangnan, la familia Chu, Chu Guayu, presenta sus respetos al duque. ¿Por qué estás aquí? Tras enterarme de que el joven maestro Song fue nombrado duque, vine específicamente a ofrecer mis felicitaciones. Guayu está aquí para seguir al duque. Listo para servir bajo su mando, y seguir cada una de sus órdenes. Por favor, duque, acepte mi servicio. Muy bien. Los llevaré a la familia Song. Gracias, duque. Tienes tu propia vida que llevar. Pero insistes en actuar como un perro. Y lo haces con tanto orgullo. Debo decir que realmente me has impresionado. Los perros de mi familia Song no son para cualquiera. Tú, ni siquiera calificas para eso. Obtienes un pequeño sabor del poder. Y pierdes todo sentido de ti mismo. La familia Song es tan arrogante como siempre. Siempre tan llenos de sí mismos. Cortos de vista e ignorantes. ¿Cómo te atreves a llamar a la familia Song miope e ignorante? Si hablamos de ser cortos de miras, ¿quién podría ser peor que tú, para ser una princesa de la corte real de Chongzhou? Eres una ciega, recogiendo lo que la familia Song desechó, y tratándolo como si fuera un tesoro. Qué verdaderamente ignorantes son. Sigue con tu farsa, solo sigue actuando.
Solo ahora veo lo mucho que tú y este mantenido se merecen el uno al otro. Ambos aman montar un espectáculo, un maestro celestial falso y una princesa ciega. Maldita sea, eres la única que trata a este pedazo de basura como un tesoro. En la familia Song no tenemos interés alguno en él. Un tesoro como este debería ser arrojado lo más lejos posible. ¿Es eso así? Entonces espero que no te arrepientas de esto más tarde. Solo no vengas a pelear conmigo por el señor Chang. ¿Quién pelearía contra ti por semejante pedazo de basura, Chang-lu? Vas a seguir escondiéndote detrás de ella. Tienes idea de que has ofendido a la mansión del Maestro Celestial y al soberano de la Gran Xia en persona. Incluso si es una princesa de la corte real de Chongzhou, no puede protegerte. Solo estás provocando su ruina. Yo, Chang-lu, nunca he necesitado la protección de nadie más. ¿Por qué sigues siendo tan delirante incluso ahora? La verdad está justo ante tus ojos. Es realmente tan difícil para ti abrir los ojos y mirar. La verdad, está justo aquí. Todos en el banquete Chaotian saben que has causado una catástrofe. ¿Por qué sigues negándote a admitirlo? Ni las mejores palabras pueden persuadir a una mente obstinada. No creerás realmente que este banquete Chaotian fue organizado para tu familia de esta miseria. Hijo, deja de malgastar el aliento con este mantenido. Es una molestia a la vista. Que alguien lo eche fuera inmediatamente. Ocúpate de ello. Sí, el duque ha dado su orden. ¿Por qué no te has movido aún? Veamos quién se atreve. El rey de Jiangnan. Li Peng está aquí. ¿Desde cuándo? Mi región de Jiangnan cayó bajo el control de tales perdedores. Un grupo de idiotas. Lárguense de aquí, ahora. Li Peng, ¿cómo te atreves a obstruir la orden del duque? Les perdoné la vida ayer. Pero hoy se atreven a tentar a la suerte. No saben apreciar la misericordia. Parece ahora que fui demasiado indulgente. ¿Tú debes ser el rey de Jiangnan, Li Peng? Lo soy. Song Fen de la familia Song. Nombrado como el nuevo duque por el soberano. Sé que él te tomó por tonto anoche. Hoy, yo, como duque, te ayudaré a recuperar tu rostro. En cuanto a Jiangnan, de ahora en adelante, estará bajo mi control. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres digno de controlar Jiangnan? Insolente. Soy un duque recién nombrado. Mientras que tú eres simplemente un rey de Jiangnan. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Si eres inteligente, únete al clan de la familia Song y conviértete en mi subordinado. Podría permitirte aún quedarte en Jiangnan. De lo contrario, reemplazaré al rey de Jiangnan. ¿Qué boca tan grande tienes? Mi Jiangnan no es un lugar para que andes suelto. No sabes lo que te conviene. Te nombro rey de Jiangnan. Desde hoy gobernarás Jiangnan en nombre de la familia Song. Gracias, duque. Estoy dispuesto a atravesar fuego y agua por la familia Song, y no rehuiré ningún sacrificio. Tú, lárgate de aquí. Una familia Song insignificante. Se atreve a hablar de asuntos que no le incumben. Creo que realmente no tienes idea de qué tan alto está el cielo. Se avecina un desastre, y ni siquiera te das cuenta. Li Peng, ya no eres el rey de Jiangnan. ¿Cómo te atreves a seguir ladrando de esa manera? Eres solo un perro con la columna rota. Pero te atreves a gruñir y ladrar. Insolente. Yo soy el nuevo rey de Jiangnan. Li Peng, ¿realmente te atreves a oponerte a mi familia Song? Por el bien de un maestro celestial falso. Sé que tu mayor apoyo es la mansión del maestro celestial. Pero este mocoso se hace pasar por el maestro celestial. Y tú lo estás respaldando detrás de escena. Lo cual ya ha ofendido a la mansión del maestro celestial. Además, sabes que mi investidura esta vez será presidida personalmente por el maestro celestial. El maestro celestial, en persona, para oficiar por ti. Así es. Si te sometes a mí ahora, podría considerar decir una buena palabra por ti ante el maestro celestial. De lo contrario, haré que el propio maestro celestial te expulse de la mansión del maestro celestial. ¿Qué dijiste? ¿Quieres interceder por mí ante el maestro celestial? El maestro celestial me tiene en alta estima. Cualquier cosa que diga, el maestro celestial me dará la razón. ¡Qué arrogancia tan desmedida! ¿Quién te crees que eres para merecer el favor del maestro celestial? ¿Realmente rechazas el brindis solo para ser obligado a beber el castigo? Bien. A partir de hoy, en Jiangnan, no hay lugar para ti. Fuera.
Lo oíste, mi hijo te dijo que te fueras. Fuera de mi región de Jiangnan. Largo de la región de Jiangnan. Largo de la región de Jiangnan. Fuera de la región de Jiangnan. Fuera de la región de Jiangnan. Hermana, ¿viste eso? Nuestro hermano es tan impresionante. Incluso se atreve a reprender al rey de Jiangnan. Ayer, el rey de Jiangnan estaba fuera de nuestro alcance. Hoy, solo por su posición, podemos hacer que se vaya de la región de Jiangnan. Incluso la multitud tiene que hacerse eco de los sentimientos de nuestra familia Song. Nuestra familia Song está en ascenso. Insensatos. Creo que están cavando sus propias tumbas. Los que están cavando sus propias tumbas son ustedes. Incluso sabiendo que el duque cuenta con el favor del maestro celestial, todavía buscan la muerte. Están realmente ciegos. Qué bien dicho, que ciegos en verdad. Los 100 pares de ojos aquí presentes están verdaderamente ciegos. Te han arrastrado a un barco pirata. Y aún así los sigues vitoreando. Eres verdaderamente necia más allá de toda medida. Se atreven a burlarse de los héroes de Jiangnan. Un montón de ratas que se atreven a llamarse héroes. Changlu, no has hecho suficientes enemigos. ¿Por qué sigues ganándote enemigos? No tienes ni pizca de sentido común. Los que no tienen sentido común son ustedes. Hermana, no malgastes el aliento con él. El maestro celestial estará aquí pronto. Veamos cuánto tiempo más puede seguir actuando. No intentes huir cuando llegue el momento. Me quedaré justo aquí. Veamos quién se atreve a tocarme. Mocoso. Eres demasiado arrogante. Tenía la intención de darte una oportunidad, de conocer al verdadero maestro celestial, para dejar que murieras con claridad. Pero ahora no estás a la altura. El banquete Chaotian de la familia Song no tolerará tu insolencia. Acaben con él por mí. Antes de que el maestro celestial y el rey del norte lleguen, expulsen a estos 3 insensatos también. Gu Qingwei, te daré una última oportunidad. Considerando que eres la princesa de Chongzhou, puedes irte sola. Me quedaré justo aquí. Veamos quién se atreve a tocarlo. Mal agradecida. Entonces terminaré contigo, y con él, junto a él. Al mismo tiempo. Todos. Pueden comenzar. El rey del norte de Gran Xia, Wang Kanglian, ha llegado. Veamos quién se atreve. El rey del norte está aquí. Mocoso. Tienes mucha suerte. Iré a saludar al rey del norte primero. Y me ocuparé de ti más tarde. Ha llegado tu hora de morir. Claramente tuviste una oportunidad de irte, pero insististe en enfurecer a los héroes. El rey del norte ha llegado. Ya has perdido tu última oportunidad. Cuídate. ¿Es eso cierto? Entonces esperaré y veré. Son Fen de la familia Song. Presento mis respetos al rey del norte. Señor rey del norte. ¿Por qué no me informó con antelación? Para que pudiera haber ido a la entrada a darle la bienvenida. No me atrevería a molestarle para que hiciera una entrada tan grandiosa. Aunque soy un duque de Gran Xia. Todavía estoy muy lejos de usted, rey del norte. Realmente debería haber venido a recibirle. Por cierto, rey del norte. Esta es mi madre, Li Fengmei. Saludos, rey del norte. Y esta es mi hermana mayor, Song Tingting. Y esta es mi segunda hermana, Song Yao Yao. Saludos, rey del norte. Tú debes ser Song Tingting. Rey del norte. ¿Has oído hablar de mí? Tu reputación es ensordecedora. Tratas la inmensa riqueza como zapatos viejos. Y desechas la profunda gratitud como si fuera simple polvo. ¿Qué eres? ¿Quién en Gran Xia no conoce tu nombre? Rey del norte. ¿Por qué dirías eso de mí? Todo lo que la señorita Song ha hecho es conocido en toda Gran Xia. ¿Por qué debes preguntarme eso? Hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? Niña malagradecida. ¿Qué has hecho? Para ofender al rey del norte, quieres destruir a nuestra familia Song. Llora. Señor rey del norte, si mi hermana le ha ofendido de alguna manera, ¿podría por favor perdonarla por mi bien? Si el rey del norte no está dispuesto, la expulsaré de la familia Song. ¿Qué has dicho? He llevado a la familia Song a la cima. Sin embargo, usted ha ofendido al rey del norte, frenándome. Sus crímenes son imperdonables. Bastardo. ¿Quieres impedir que mi hijo llegue a la cima? Te despellejaré viva. A partir de hoy, no tienes lazos con la familia Song. Ya no eres mi hija. Song Tingting, ¿cómo te atreves a ofender al rey del norte? Eres una pecadora perpetua contra nuestra familia Song. Llora. Song Tingting, no sé dónde. He ofendido al rey del norte. Por favor, dame una explicación. ¿Te atreves a exigirme una explicación? Lo sé. Aunque mi estatus puede no ser tan alto como el del rey del norte, pero cosas que no he hecho. Usted, rey del norte, no puede calumniarme sin fundamento. Nunca le he conocido, y es imposible que le haya ofendido. Por favor, dame una explicación. Maldita sea,
Estás loca, atreviéndote a cuestionar al rey del norte. Tienes ganas de morir. Quieres destruir a la familia Song. Cállate, realmente has perdido la cabeza al atreverte a cuestionar al rey del norte. ¿Por qué me tratan todos así? Cosas que no he hecho. ¿Por qué calumniarme por ellas? Solo quería una explicación. Mis contribuciones a la familia Song son más que las de cualquiera. ¿Por qué habrían de expulsarme de la familia Song? Estás diciendo tonterías. Si no ofendiste al rey del norte, ¿por qué está tan enfadado? Intentaste atribuirte los logros de mi hijo. Tienes mucho descaro. El ascenso de la familia Song depende totalmente de mi hijo. ¿Qué tiene eso que ver contigo, Song Ting Ting? Has ido demasiado lejos. Ustedes todos. Ustedes todos. Ahora finalmente lo sientes. Lo que se siente al ser difamado y abandonado no es así. Si hubieras sabido que esto sucedería, ¿por qué actuaste como lo hiciste en primer lugar? Intentan patearme mientras estoy en el suelo, Yo, patearte cuando estás en el suelo. viéndome calumniada por el rey del norte y abandonada por la familia Song. Están bastante felices, ¿verdad? Tanto disfrutan viéndome hacer el ridículo. Estás pensando demasiado. El rey del norte me ha calumniado. La familia Song me ha abandonado. Y ahora, incluso ustedes están aquí para burlarse de mí. ¿Qué he hecho mal yo, Song Ting Ting, para merecer ser tratada así por todos ustedes? Señorita Song, usted se está pintando. Bajo una luz bastante inocente, no es así. No se veía así. Cuando cuestionaba al Xinye-chan hace un momento. ¿Qué? Solo una ronda de preguntas. Y ya tienes el corazón roto. Llora. Señor rey del norte, la expulsaré de la familia Song de inmediato. Podemos dejar este asunto atrás. La familia Song es verdaderamente despiadada, cortando lazos sanguíneos sin pensarlo dos veces, puesto que se atrevió a ofender al rey del norte. Ya no es miembro de nuestra familia. Entre los lazos de sangre y el deber justo, yo, Song Feng, ciertamente puedo notar la diferencia. Lo suficientemente justo como para repudiar a la propia familia. ¡Qué decisivo! Un simple ducado parece un insulto para usted. La posición del rey del norte debería ser suya para ocuparla. Señor rey del norte, eso es absolutamente imposible. Esta vez, concederme el título de duque fue un favor excepcional. Yo, Song Feng, ya estoy muy satisfecho. La posición de rey del norte puedo esperar hasta haber logrado más méritos. Antes de que se me otorgue ese honor, presuntuoso, ¿te atreves a codiciar la posición de rey del norte? Rey del norte, yo. ¿Bajo qué autoridad? En nombre del soberano para anunciar un decreto importante. Hijo. Debe ser para confirmar oficialmente tu ducado. Song Feng, de la familia Song, moralmente en bancarrota, con intenciones siniestras. Song Ting Ting, de miras cortas, que antepone el beneficio a la integridad. Song Yao Yao, hipócrita, despreciable y ruin. Li Fengwei, intrigante y calculadora, con la visión de un ratón de campo. La familia Song, traicionera y desleal, que se aprovecha de una situación caótica y no es digna de su estatus. Yo, el rey del norte de Gran Xia, Wang Kanglian, declaro por decreto imperial la cancelación del banquete de investidura de la familia Song, la revocación del título de duque de Song Feng y su degradación al estatus de plebeyo, como advertencia para todos. Rey del norte, me despojas de mi ducado. Esta es la voluntad del soberano. ¿Acaso tienes intención de rebelarte? Absurdo. El soberano me favorece enormemente. Rompió el precedente para concederme el título de duque. ¿Cómo podría menospreciarme? Debe ser tú moviendo los hilos entre bastidores. ¿Te atreves a cuestionarme? He acumulado innumerables méritos en el ejército, mostrando gran promesa y poseyendo un talento excepcional. El soberano me favorece enormemente. Rompió el precedente para concederme el título de duque. ¿Cómo podría despojarme del tan fácilmente? Ahora lo entiendo. Debe ser tú, al ver que mi potencial es ilimitado, temiendo que pudiera amenazar tu posición. Has fabricado intencionadamente un decreto imperial. Así que así es como es. ¿No lo viste? Acaba de preguntar si yo quería la posición de rey del norte. Él vio que tenías un potencial demasiado grande y temía que le arrebatara su posición. Así que eso era. Viejo tonto. ¿Quieres destruir la gloria de mi familia Song? Estás soñando. Sigue soñando.
y de Ayuta. The film was translated and En el ejército. narrated by Fuiste perezoso e Media. indisciplinado, con un historial de mala conducta. Y aún así te atreves a alardear. Tus supuestos logros militares, tu supuesta brillantez, tu supuesto talento. Usa la cabeza y piensa. ¿De verdad crees que, con tus credenciales, eras digno de ese título? Tu nombramiento tuvo otras razones detrás. Tu nombramiento fue una excepción hecha por alguien más. ¿Qué quiere decir? Dijiste que tuve que pedir ayuda a otra persona para obtener una investidura por excepción. ¿Por quién? Por la persona que le hizo un favor inmenso. A tu familia Song. Y trayéndoles una fortuna sin precedentes. Sin embargo, tu familia lo trató como a un zapato viejo, pateándolo mientras estaba en el suelo y cortando todo vínculo. ¿Quieres decir? Él está hablando de mí. El rey del norte de Gran Xia, Wang Kanglian, presenta sus respetos al maestro celestial. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Esto. El rey del norte está arrodillado ante él. ¿Podría ser él realmente el maestro celestial? Levántate, el rey del norte. Gracias, maestro celestial. ¿Crees ahora que soy el maestro celestial? Imposible. Esto es absolutamente imposible. Eres un desecho. No puedes ser el verdadero maestro celestial. El verdadero maestro celestial no debe haber llegado aún. ¿Todavía te atreves a cuestionarme en este momento? Uno de los 3 grandes reyes divinos de la mansión del maestro celestial, el verdugo Liu Jingche, ha llegado. Liu Jingche, bajo el decreto supremo de la mansión del maestro celestial, trae 18 ofrendas para el maestro celestial, para proponer matrimonio a la hija de la corte real de Chongzhou, la princesa Gu Qingwei. Primer regalo: el elixir profundo dragón tigre. Segundo regalo: la flor de loto de nieve de Tianzan. Tercer regalo: el Ruyi dragón fénix. Cuarto regalo: 10.000 taeles de oro. Quinto regalo: ¡Qué precioso! Nunca había visto nada igual. Esto es amor verdadero. ¿Qué? Incluso Bahía Singhe, una de las villas más lujosas de Asia, lo tiene. En realidad es el Bahía Singhe. esto es más que envidiable. El 18º regalo: la moneda de cobre del maestro celestial. Por favor, acéptela, princesa. Shanlu, esto. Sácalo. El certificado de matrimonio, con esta moneda de cobre como prenda. Infórmenlo al tribunal celestial arriba, háganlo eco en el inframundo abajo, informen a todos los seres, y espárzanlo por los 3 reinos. Que el cielo y la tierra sean nuestros testigos, y que el sol y la luna sean nuestro vínculo. Princesa Gu, por favor, acepte esta propuesta de matrimonio. PR Inkesageu. Princesa Gu, Por favor, acepte la propuesta. por favor, acepte la propuesta, Y cásese con el maestro celestial. y cásese con el maestro celestial. Qingwei, The film was translated Te and casarás conmigo. narrated by Media. Lo haré. Qingwei, desde este día en adelante. Tú y yo estamos unidos. Permaneceremos juntos hasta que nuestro cabello se vuelva blanco. Si traiciono a mi dama, desafío a los cielos. Que los cielos me destruyan. Y que mi alma sea dispersada. Si te traiciono. Es desafiar la voluntad del cielo, ser borrado de los 3 reinos, y no reencarnar jamás. Felicidades, maestro celestial, por su compromiso con la princesa. Felicidades, maestro celestial, por su compromiso con la princesa. Eres realmente el maestro celestial. Que aún no lo crees. Yo, malagradecido. En realidad expulsaste al maestro celestial de la casa. Vas a hacer la muerte de mí. Changlu, todo lo anterior fue solo un malentendido. Por favor, no te enojes. Después de todo, somos familia. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? El divorcio fue enteramente culpa de ella. No tuvo nada que ver con la familia Song. Soy tu suegra, y tú eres mi yerno. Somos familia. La familia no debería guardar rencores entre sí. Hagamos las paces. Un malentendido. Inventando cosas. Realmente tienes el descaro de decir cualquier cosa, ¿no? Ustedes, la familia Song, me vieron como una mancha. Pensaron que yo era hipócrita, codicioso y lleno de mentiras.
Así que me expulsaron. Eso fue un malentendido. Anoche, en el banquete de oro negro, afirmaron que yo era un falso maestro celestial. Cortaron todos los lazos conmigo y unieron fuerzas con los clanes de Jiangnan para ponerme en una lista negra. Eso fue un malentendido. Hoy vuelves a decir tonterías, poniéndote en mi contra y queriendo quitarme la vida, como un regalo de celebración por tu investidura. Eso también es un malentendido. Si todo esto es un malentendido, entonces el mundo no tendría malentendidos en absoluto. Es su culpa. Es todo culpa de ella. Esto no tiene nada que ver conmigo. Ni con Xiaofeng. No puedes implicarnos. Pasé 3 años en la familia Song, tratado peor que un sirviente. ¿Alguna vez me trataste como a un yerno? Eso fue solo una prueba para ti. ¿Es eso cierto? Entonces pondré a prueba a la familia Song ahora. Ficha del Maestro Celestial. Con efecto inmediato. El Palacio del Maestro Celestial corta todos los lazos con la familia Song. Cualquiera que coluda con la familia Song será eliminado de los registros de Jiangnan. Entendido, mi señor. El asunto del despido será supervisado personalmente por el rey de Jiangnan. Transmitiré la orden de inmediato. Despojen a Song Fen de su título y redúzcanlo a plebeyo. No, ¿Tienes algo que decir? puedo haberte agraviado. Y la familia Song puede haberte descuidado. Pero me prometiste en la puerta que no destruirías a la familia Song por completo. ¿Por qué faltar a tu palabra? Solo estoy recuperando todo lo que otorgué a la familia Song. En cuanto a si la familia Song puede levantarse de nuevo, eso depende de su propia capacidad. No, absolutamente no. Nos estás empujando a la ruina total. A menos que le devuelvas el ducado de Xiaofeng a él. Devuélvame el ducado. Esa es mi propiedad. Si una cosa como tú se convierte en duque, entonces Jiangnan se verá sumido en la oscuridad. No es tu propiedad. Y nunca lo será. Se acabó. Se acabó todo. Tintín. Eres su esposa. Un día como marido y mujer trae una vida entera de afecto. Él todavía debe tener sentimientos por ti. Ve y ruégale. Llora. Niña inútil y maldita. Eres completamente poco fiable. Changlu. Tu rencor con la familia Song es todo culpa de Tintín. Puedo desheredarla. Solo mira a Yao Yao. ¿Qué piensas de Yao Yao? Es joven. Y hermosa. Es 100 veces mejor que su hermana. Madre. Llora. Si te casas con Yao Yao, seguiremos siendo una familia. Yo seguiré siendo tu suegra. Y Xiaofeng seguirá siendo tu cuñado. ¿Realmente crees que eres digno? ¿Por qué no lo seríamos? Mira, Yao Yao tiene una figura mucho mejor que ella. Si te casas con Yao Yao, Yao Yao será la esposa del maestro celestial. Xiaofeng será un duque de Gran Xia. Y yo seré la matriarca de la mansión del maestro celestial. Insolencia. ¿Quién te crees que eres? Para albergar tales delirios sobre la mansión del maestro celestial. Tus planes son tan ruidosos que las perlas de tu abaco prácticamente me están golpeando en la cara. Guardias. Échenlos. Nunca quiero volver a verlos. Ciro. Madre, tienes que pensar en algo. Estamos a punto de ser expulsados. Changlu. ¿Por qué? ¿Por qué debes ser tan despiadado conmigo? ¿Y por qué debes llevar a la familia Song al borde de la destrucción? 3 años. Pasaste 3 años completos en la familia Song. No pueden nuestros 3 años juntos. ¿Acaso nuestros 3 años juntos no pueden comprar ni una pizca de tu afecto? Song Tintin, ¿no te resultan familiares esas palabras? Hace apenas 2 días. Te dije lo mismo hace 2 días. ¿Recuerdas cómo me respondiste entonces? Llora. Si no lo recuerdas, te ayudaré a refrescar la memoria. Tú misma me dijiste que solo los pobres dejan que las emociones nublen su juicio. Dijiste que a tu hermana solo le importaban el dinero, el poder y el estatus. No el compañerismo. Dijiste que lo que tu hermana quería, yo nunca podría proporcionárselo. Y tú. No solo estuviste de acuerdo, sino que también me dijiste que no pertenecíamos a la misma clase social. Y que intentar forzar las cosas solo sería una pérdida de tiempo. Ahora, te das la vuelta y me preguntas si tengo sentimientos. ¿Son estas realmente las palabras de Song Tintin? No es así. No es así. Mi buen yerno. Ellos son ignorantes. Te pido disculpas. Eres el noble maestro celestial. No te rebajes a su nivel. Somos familia. La familia Song no puede sobrevivir sin ti. Yerno.
familia. Cuando me has tratado verdaderamente como a un yerno. Antes de hoy. ¿Acaso me has mirado alguna vez a los ojos? Eso ya es pasado. Mientras no te detengas en estos asuntos triviales, te garantizo que tú y Ting Ting pueden reconciliarse. El umbral de tu familia Song es demasiado alto. No soy digno de cruzarlo. Fui yo quien estaba ciega. Al darle la espalda al Maestro Celestial. Fue mi propia arrogancia la que me hizo creer que era yo quien llevaba a la familia Song a la cima. Fue mi propia crueldad y falta de corazón lo que me hizo abandonar a la persona que más me apreciaba. Fui yo, Song Ting Ting, quien estaba ciega. Sáquenlos de aquí. Deprisa, deprisa. Fuera, fuera. Vayan. Fuera. Vayan rápido. Mi señor. ¿Qué hay de ellos? Querías cortarme el camino a la supervivencia, ¿verdad? Pues adelante. No, no, Maestro Celestial, perdóneme. No lo volveré a hacer, Maestro Celestial, perdóneme. Maestro Celestial, perdóneme. Perdóneme. Nunca lo volveré a hacer, nunca lo volveré a hacer. Maestro Celestial, tenga piedad, tenga piedad. Te he dado muchas oportunidades. Has sido tú quien no supo aprovecharlas. Y ahora vienes a rogarme. Es demasiado tarde. No volveré a hacerlo. No volveré a hacerlo, Maestro Celestial. Tenga piedad, se lo suplico. No volveré a hacerlo. Arrástrenlo. Tenga piedad, Maestro Celestial. Maestro Celestial. Maestro Celestial. En cuanto a ustedes, Maestro Celestial, perdóneme, perdóneme. Maestro Celestial, perdóneme, perdóneme. se han negado a reformarse. Sus crímenes no pueden ser perdonados. Lei Peng. Expúlsalos a todos de la región de Jiangnan. No volverán jamás. Sí. Qing Wei. Este banquete de hoy se celebró específicamente para ti. A partir de hoy, la corte real de Chongzhou, Gu Qingwei, será la señora de mi mansión del Maestro Celestial. Felicidades, Maestro Celestial. Felicidades, Maestro Celestial. Felicidades, señora. Felicidades, señora.